Hola, buenas noches, maestra. Hoy les venimos a presentar el proyecto diseño de un recopilador de información de base de datos mediante lenguaje natural con un modelo de inteligencia artificial. Presenta López Ronzón Jorge Alberto y Manuel Reyes Alcalá. Son los temas que a continuación vamos a presentarles. Y bueno, iniciamos con el planteamiento del problema. Para empezar, la búsqueda y la recopilación de datos en las bases de datos requiere conocimientos específicos sobre lenguajes de consulta, lo cual puede representar un desafío para usuarios que no tienen especialización en este tipo de lenguajes o que no son expertos en el área de la computación. Debido a esto, a esta complejidad de estos lenguajes, conduce pues errores frecuentes y limita el acceso a datos relevantes a otros especialistas que no son especialistas en el área de la computación. Esto afecta a la calidad de la información obtenida y pues muchas veces al trabajo y la calidad de otros expertos. Y pues esta dificultad en el manejo de las consultas estructuradas puede desmotivar la adopción de la tecnología. Como objetivo general tenemos diseñar un recopilador de información de bases de datos mediante el lenguaje natural con un modelo de inteligencia artificial. Como había comentado nuestro compañero, tenemos muchos problemas al poder ingresar cuando una persona no sabe cómo manejar una base de datos. Por lo tanto, queremos facilitarle esa experiencia. En los objetivos específicos tenemos el diseñar y crear una base de datos que almacene la información relevante para nuestro proyecto. De esta forma podemos asegurar la integridad y el mejoramiento de las consultas que vaya a tener nuestro sistema. Implementar un motor de diálogo inteligente que pueda interpretar las intenciones de los usuarios, como los de OpenAI, para poder generar consultas de SQL dinámicas y poder recuperar la información solicitada de la base de datos de forma eficiente. También tenemos que, como objetivo, poder integrar técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de datos para poder mejorar la capacidad de comprensión y la calidad de las respuestas del asistente a medida que interactúa con los usuarios. Como límites y alcances vamos a tener que nuestros límites, las consultas pueden ser demasiado complejas para ser interpretadas con precisión. Tendremos que buscar un buen motor de búsqueda en nuestra inteligencia artificial. El sistema no puede manejar grandes volúmenes de datos y consultas simultáneas. Los sistemas de procesamiento del lenguaje natural pueden tener dificultades para comprender la ambigüedad, el contexto específico o los dialectos regionales en el lenguaje humano. Los alcances. Los alcances es que puede ser utilizado por el público en general, como poblaciones y usuarios de aplicaciones. Puede contribuir muchísimo a la industria, al igual que también contribuir en la investigación científica. Nuestra justificación viene de que, pues, al permitir a los usuarios formular consultas en lenguaje natural, eliminamos la necesidad de tener conocimientos especializados. Esto porque es muchísimo más sencillo hablar como estamos hablando ahorita mismo para poder explicar las necesidades que tener que aprender un lenguaje de consulta como lo podría ser SQL. Esto facilita un acceso muchísimo más intuitivo y eficiente a la información almacenada en las bases de datos. Y esta capacidad tiene diversas aplicaciones prácticas, como ya lo habíamos mencionado, en empresas para poder extraer rápidamente datos de ventas, puede ser por región, por producto o por periodo de tiempo, y en proyectos de investigación, por ejemplo, un investigador biológico, ¿no? Para poder extraer rápidamente datos sobre una bacteria y poder analizar estos datos o este gran volumen de datos de una manera muchísimo más eficiente. También en el desarrollo de aplicaciones móviles o asistentes virtuales para que permitan ayudar a los usuarios que usan estas aplicaciones móviles a poder realizar consultas de una forma muchísimo más intuitiva y por medios mucho más sencillos, ¿no? Por ejemplo, en el cine, que una persona puede realizar
una consulta, tal vez mediante WhatsApp, simplemente diciendo qué películas hay disponibles hoy en la tarde y que te retorne un mensaje muy extenso sobre las películas y a lo mejor las horas que tienen disponibles. Esto sería una gran utilidad. En el marco teórico tenemos Telegram, que puede ser utilizado como esta interfaz que nos va a ayudar a conectar al usuario con este asistente. OpenAI, que es una gran ayuda en cuanto al lenguaje natural y al entendimiento del mismo para poder transformar las consultas de un usuario a queries de SQL, que podría ser una de los lenguajes de consulta a los que se puede incorporar esta tecnología. Este, también tenemos, por ejemplo, como ya lo había mencionado, SQL, que es un gran gestor de bases de datos relacionales. Python, que puede ser el lenguaje con el que hagamos estas interfaces. Y por último, Microsoft Bot Framework, que también podría ayudarnos con la cuestión de el lenguaje natural. Como estado del arte tenemos el primer proyecto que fue realizado en México por el autor Rojas JC del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Fue un administrador de diálogo para una interfaz de lenguaje natural a bases de datos. Este proyecto utiliza Java para la interfaz en el backend y SQL para interactuar con la base de datos. Además, se menciona el uso de un administrador de orígenes de datos ODBC para vincular la base de datos de Access. Nuestro segundo proyecto que tenemos es un proyecto hecho en Brasil llamado Chatbot para realización de consultas en bancos de datos relacionales de Víctor Cariti Feriosa Silva Carneiro de la Universidad Federale de Sergipe. El proyecto utiliza tecnologías específicas tanto en el frontend como en el backend. En el frontend se emplean Node, JS, Express, Socket.o, WinPost Tagger y Axios. Por otro lado, en el backend se destaca el uso principal de Node.js como el runtime. Además, se menciona la plataforma Heroku para la aplicación. El desarrollo del software se basa en un proceso detallado que abarca desde la instalación de herramientas hasta la implementación y acceso a la aplicación desarrollada. Esto nos va a ayudar mucho para poder automatizar algunas funciones que tal vez ya estén hechas. El tercer proyecto que estudiamos fue en Suiza. El nombre es una encuesta comparativa de interfaces de lenguaje natural recientes para bases de datos. En lo que se estudió aquí, lo que se agarró mucha información fue acerca de cómo vamos a interpretar el lenguaje natural, qué herramientas vamos a usar y todo acerca de cómo vamos a pasar del lenguaje natural al lenguaje de las bases de datos. Después tenemos otro que fue hecho en Argelia, se llama Sistema de Búsqueda de Información, Enfoques y Funcionamiento, el cual ya el frontend se utiliza HTML, CSS y JavaScript para la interfaz de usuario. En el backend se emplean Node.js y Express para el servidor, junto con MongoDB para la base de datos, lo cual nos da una perspectiva más abierta sobre las tecnologías que podemos usar. Este proyecto fue hecho por Alian y Ali Masigi en Centro de Research Sur Information Scientific. Eh, Aquí tenemos el diagrama de funcionamiento. Es un diagrama bastante sencillo y como podemos ver, se comprende bastante bien las interfaces que se van a estar utilizando. Por un lado tenemos al usuario, del lado izquierdo del diagrama, que se va a comunicar directamente con la inteligencia artificial utilizando únicamente el lenguaje natural. Y esto es lo bello de este proyecto, ¿no? Que el usuario pueda comunicarse fácilmente con lenguaje natural con una máquina. Y después de esto, el objetivo es poder obtener lo que el usuario desea a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a entender y comprender lo que el usuario le ha dicho mediante el lenguaje natural y va a generar un query de SQL. Ese query se va a ejecutar en la base de datos de SQL y la base de datos, cuando se ejecuta un query de SQL, retorna tablas o información o datos, ¿no?
que va a regresar en forma de, pues de información a la inteligencia artificial nuevamente. Después de que la inteligencia artificial recibió la información y los datos, se va a encargar de traducir todos esos datos con relación a lo que el usuario le pidió para poder dar una respuesta acertada de lo que el usuario necesita, de la información que el usuario necesita. Y así es como concluiría este proceso del funcionamiento del proyecto. Muchas gracias. Aquí estamos nosotros.